Bueno, como todos los que están aquí saben, el objetivo de este encuentro es charlar un poco con Fernando Dotti, que es el autor de estos dos libros que vamos a estar comentando en la noche de hoy, que es el Estado Enemigo Público 1 y el Estado Enemigo Público 2. Fernando también acabó de publicar un tercer libro llamado La Eterna Vigilancia, el costo de la libertad, sobre el cual seguramente comentaremos algo también. Estos dos libros, muy amablemente, Fernando me los hizo llegar para poder leerlos y poder preparar este encuentro. Así que te agradezco, Fernando, por el gesto. Bueno, a ver, un poco a mí me gustaría hacer como un comentario breve, digamos casi introductorio, si se quiere, que funcione como una introducción a la obra de Fernando, a estos dos libros. Y luego quizás darle espacio a él para que hable de su obra y después hacerle algunas preguntas relacionadas con el libro y también sobre el liberalismo, cómo ve el liberalismo en Uruguay, cómo entiende que está, digamos, el estado de la libertad en este país. A ver, ¿cómo definir esta obra? Yo creo que lo primero que podría decir es que me parece que en lo que es la producción intelectual uruguaya, por lo menos en el último tiempo, no se había hecho algo similar a lo que hizo Fernando. Es decir, críticas al estatismo y a los defectos del intervencionismo estatal o al peso del Estado, quejas y demás, existen a montones, ¿no? Y la vemos a diario en el discurso público, entre políticos, entre intelectuales y demás. Pero creo que lo que hace Fernando, y aquí es donde está el valor de su obra, es presentar como una especie de mosaico digamos, justamente del intervencionismo en Uruguay, o sea, o del rol y del peso del Estado, sus fallos, sus defectos, las consecuencias negativas que trae y lo que ello significa para las libertades individuales y los derechos individuales. Yo creo que el valor de su obra está en presentar, me parece, de manera condensada, pero no por eso de manera no analítica o no profunda, digamos, bueno, eso, los defectos, el rol y el peso, sobre todo el peso del Estado en nuestras vidas cotidianas y en la vida en sociedad, y muchas veces estamos tan atravesados por el Estado y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Me parece que ahí es donde viene un poco también otra de las ventajas o otras de las utilidades del libro, que es presentarnos, digamos, como una especie de shock, ¿no? Bien duro, digamos, lo que es, repito, el enorme peso del Estado, elefantiásico, ¿no? El Estado elefantiásico que tenemos, sus defectos, sus corrupciones, el costo que supone tener un Estado desbocado y que en definitiva sus fallos los terminamos pagando todos nosotros, ¿no? Y esto me parece que es una de las máximas que vertebran toda la obra, ¿no? Es decir, los desfalcos y los desmanes que hacen los políticos no la terminan pagando ellos, sino que las terminamos pagando nosotros los contribuyentes, ¿no? Y eso me parece que es una llamada de atención realmente interesante. En la obra de Fernando conviven, digamos, reflexiones que van desde una crítica al sistema público de adopciones hasta el desfalco de ANCAP. Así que el margen, digamos, de temas abarcados por el autor es amplísimo, pero siempre enfocados desde la misma perspectiva, ¿no? Es decir, una presentación de datos, números, información, y a partir de ahí una reflexión que siempre está encaminada hacia el mismo punto, ¿no? Es decir, criticar y poner en cuestión al Estado en Uruguay y ponerlo, sobre todo, creo que en el rol que se merece, que es, bueno, como limitador y, por qué no decirlo, enemigo de las libertades individuales y de los derechos de los individuos. Entonces, es una obra cuya lectura recomiendo de manera muy sincera, porque, repito, me parece que luego de leer esta obra uno se vuelve un poquito más liberal de lo que era antes de leerlo. Así que felicitaciones, Fernando. Muchas gracias, Matías. Gracias por tus palabras, sinceramente. Es un honor recibir estos comentarios. Agradecerles la posibilidad de esta entrevista, de
difusión de los libros, pero por sobre todas las cosas de difundir las ideas de la libertad, que no son otras que las ideas del sentido común, tan denostadas muchas veces, pero ¿qué es eso? Es sentido común. Quiero hacer un público reconocimiento también para todo el trabajo que están haciendo ustedes. Me consta del esfuerzo que hacen, de la preparación que llevó, en fin, todo con un único fin, que es ponerse siempre del lado de la libertad, batalla cultural. Así que mi reconocimiento especial para vos, para Laura, para Martín, para Joel, y para tantos otros que a veces por enunciar uno comete el pecado de olvidarse de alguno. Bueno, con respecto a estos libros, yo siempre contaba que el tomo 1 que salió en el 2019, lo empecé a escribir en el 2018, y surgió casi que sin querer, de casualidad, ¿no? Pero era a partir de una necesidad de ver, de constatar cómo la presencia del Estado nos estaba complicando la vida a todos los ciudadanos. Y me puse a escribir, y cuando quise acordar tenía ya la base del primer tomo. Hay una frase de Mark Twain que me parece que cabe para este tema, y dice: cuando estás del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Bien, nosotros en este Uruguay estatista, que el rol del Estado de benefactor, el Estado de bienestar, que no es otra cosa que el Estado de malestar, que es lo que genera malestar en el bolsillo y en la vida y en los proyectos de vida de la gente, está casi que impuesto como un dogma. Es muy difícil apartarse de ese concepto. Es muy difícil ponerse a pensar alternativas. A ver, por poner un ejemplo, Banco Central Uruguay nunca tuvo hasta el año 67, que en la constitución de ese año se creó el Banco Central. O sea, hubo vida antes de tener un Banco Central, por poner un ejemplo. El servicio de ferrocarriles, antes de que existiera AFE, era muy bueno y era eficiente y andaba bien. En fin, yo pienso que hoy el fin último que tiene este libro es contribuir a dar una batalla cultural. Yo siempre digo, yo no quiero que todo el mundo piense como yo. Si alguno se convierte al liberalismo después de leer estos libros, mejor. Pero uno lo que hace es invitar a pensar, salir de esta zona de confort intelectual, de quedarnos con lo que nos enseñaron en la escuela, en el liceo, en la facultad, de que el Estado es todo bueno, y que por suerte tenemos un Estado protector que nos salva de muchos problemas, que después iremos hablando algunos casos concretos. Salir de esta zona de confort intelectual, decía, es decir, salir de la coyuntura, poder analizar los temas desde el fondo, ir al hueso de las cuestiones, poder correr el eje del debate y poder darnos otra visión que yo creo que está mucho más amigable con la vida del individuo. Por poner un ejemplo, en materia laboral, hoy plantarse en el lugar de criticar a los consejos de salarios, de criticar el salario mínimo, de criticar toda esta hiperinflación legislativa que tenemos en la materia, nos colocan al lado de en el eje de Roma-Berlín-Tokio, en el eje del mal, ¿no? Pero a poco que se analice, en esta materia concreta, tenemos una legislación que está absolutamente enemistada con la generación de empleo. Es decir, con muy buenas intenciones, seguramente, todas estas regulaciones que hay, que son cada vez complicadas, terminan perjudicando a quien se quiere proteger. Yo pongo el ejemplo del salario mínimo, por ejemplo, en el libro, ¿no? El salario mínimo es uno de los tantos precios de la economía. Y como todo bien consumible, tiene dos variables de ajuste, que son el precio y la cantidad. Esto siempre me gusta poner este ejemplo. Si uno va a comer una ensalada de tomate y lechuga, va a comprar el tomate a la feria y le cobran 500 pesos el kilo, ¿qué es lo que va a hacer? No va a comprar tomate, o va a comprar menos. Con esto lo mismo. Cuando los legisladores y los gobernantes se jactan de que han puesto un salario mínimo alto o que lo han elevado, lo que están haciendo es generar el ajuste por cantidad. A mayor salario mínimo, menor cantidad de generación de empleo. Pero además, ¿a quién perjudica? Perjudica al más débil, al menos preparado, porque el salario es una función de la productividad. Entonces,
esa persona que está golpeando las puertas del mercado laboral para querer entrar sin formación, sin capacitación, sin herramienta de querer trabajar, no puede hacerlo porque el mínimo es muy alto y no califica para llegar a ello. Lo mismo que con los consejos de salarios, es decir, en esta lógica estatista, encomendándonos a los dioses del Olimpo de que 5, 6, 10 tipos encerrados en una oficina del Ministerio de Trabajo van a poder pelear el salario, como se dice, ¿no? El sindicato me pelea el salario. A ver, el sindicato es una muy buena herramienta, es muy saludable, pero los salarios, la causa de que los salarios crezcan, en realidad, son las tasas de capitalización. ¿Y qué son las tasas de capitalización? Son instrumentos de capital. Esta computadora que yo tengo hoy acá, frente a mí, es un instrumento de capital y que permite aumentar la productividad. Yo que soy abogado, no es lo mismo la productividad que puedo tener con una computadora con todos los chiches que puedo sacar varios escritos en el día, a la misma productividad que tendría hace 30 años cuando tenía que escribir los escritos en una máquina de escribir Olivetti, con los carbónicos y demás. En fin, era todo mucho más complejo. Entonces va por ahí. En nuestro diario vivir la presencia del Estado nos atraviesa, pero en todas las facetas, ¿no? Es decir, bueno, la educación, la sanidad, vimos la materia laboral, pero hasta, a ver, querer echar combustible y pagar con efectivo después de las 10 de la noche es un problema, porque el Estado para combatir la delincuencia quitó el efectivo de circulación. En vez de quitar a los delincuentes, quitó el efectivo de circulación. Querer comprar una cerveza después de las 10 de la noche es un problema, porque hay sanciones para quien compra y para quien vende, y son altísimas. Es impresionante. A ver, ¿qué es el Estado? ¿No? Yo en varias ruedas de amigos a veces lo planteo, ¿no? Y bueno, y por ahí empiezan las elucubraciones, ¿no? Y bueno, el Estado es ese ente que vela por nosotros y que parece que es como una deidad. O están quienes dicen, bueno, que creo que es el lugar más común, que el Estado somos todos, ¿no? Y yo sostengo que el Estado no somos todos. Y dicen, bueno, sí, el Estado somos todos y el mercado, ese ser diabólico, son 5 tipos de traje y corbata sentados en torno a una gran mesa elucubrando cómo nos van a complicar la vida, ¿no? Galeano, en uno de sus libros, Eduardo Galeano, uno no puede coincidir en nada con Galeano más que reconocerle una excelencia de su arte gramatical y una pluma muy, muy buena, ¿no? Pero él decía en ese libro, en Espejos, que el libre mercado era enemigo de la libertad y que era una suerte de Dios cruel, ese era el concepto que utilizaba, que juzga a ver quiénes son demócratas y no, y lo asocia con banqueros internacionales. No, a ver, el mercado somos todos. Todos nosotros, cada vez que estamos haciendo elecciones y abstenciones de cuando vamos al supermercado, a la farmacia, qué elegimos, qué compramos, estamos tomando decisiones como soberanos que somos de la economía. Y el Estado son un conjunto de burócratas, ¿no? Que toman para sí el monopolio del uso de la fuerza legítima. Yo creo que siempre me gusta citarlo a Max Weber, el sociólogo alemán, quien a mediados del siglo XX definió al Estado como, y Max Weber está muy lejos de ser prejuiciado como liberal, ¿no? Pero Weber decía, bueno, el Estado es esa comunidad humana que, entre otras cosas, decía, bueno, reclama para sí el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. O sea que el diferencial del Estado es la violencia, es la coacción, es la imposición. Si alguno de nosotros, alguno de nuestros vecinos, se comportaran como el Estado, no dudaríamos en llamar a la policía, no tengan duda. ¿Ah? Es a partir de este diferencial, entonces, que tenemos que tener claro que todas las soluciones que vienen desde el Estado vienen impuestas por la fuerza. ¿Y por qué defendemos en estos libros la presencia de un Estado chico? Y bueno, porque precisamente si el Estado no somos todos y son un grupo de burócratas, lo que tenemos que hacer es limitar el poder del Estado para darle mayor poder a los individuos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Dijimos que el Estado está integrado por burócratas.
por políticos, gobernantes. Y el problema de los políticos, y esto no lo quiero decir como una cuestión ad hominem o peyorativa, pero es así, digo, decía Hayek, los políticos son como corchos en el agua, y el agua es la opinión pública, y el político va hacia donde lo lleva la opinión pública. Entonces, como son cazadores de votos, ¿qué es lo que van a hacer? Y bueno, son permeables a los discursos que están instalados, a los grupos de presión. Por eso es que hoy el Estado ha sido cooptado por distintos grupos de presión, los grupos feministas, lobbies empresariales, que eso da lugar a la presencia de los malos empresarios, que después con gusto podremos hablar sobre eso, distintas regulaciones que privilegian a este o al otro. Yo cito en el primer libro, en el mes de octubre del año 2018, solo en un mes se dictaron en el Parlamento 8 leyes. Todas lo que hacían era extender beneficios de seguro de paro especiales a los trabajadores de la empresa láctea Pili de Paysandú, en fin. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un trabajador de esa empresa de Paysandú con el carnicero de la esquina de mi casa, que se queda sin trabajo, va al seguro de paro 6 meses como cualquier hijo de vecino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay un trato privilegiado para unos y para otro no? Con cargo al bolsillo nuestro, de los contribuyentes, porque esa es otra falacia. No existe la plata, el dinero del Estado. Lo que existe es el dinero de los contribuyentes, que somos los que lamentablemente pagamos la fiesta de otros. Eso lo que hace es minar la confianza en el Estado de Derecho y atentar contra la igualdad ante la ley. Única igualdad posible, única igualdad real y sobre la que debemos trabajar. Entonces, es claro, el Estado queda preso de la maldita coyuntura y empieza a generar coacción y privilegio para acá y exoneración para allá y convenio por acá, todo con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Por eso es necesario primero, estados chicos, gobiernos limitados, que le den poder y libertad al ciudadano. Y por eso es muy importante, pero absolutamente importante, y por eso que yo saludo y reconozco una vez más esta iniciativa de ustedes, Matías, dar la batalla cultural. Porque la batalla no es electoral, es cultural. En la medida que nosotros no podamos instalar estos temas, no vamos a generar los cambios en la demanda del público para que después esos corchos en el agua puedan tomar otras demandas del público. A mí me gusta citar siempre un ejemplo de un combatiente de la Segunda Guerra Mundial, de la Fuerza Aérea Británica, que era Anthony Fisher, que finalizada la guerra se dedicó a la producción avícola, le fue muy bien, se ve que hizo mucho dinero este hombre, y empezó a notar luego de las elecciones en donde Churchill, luego de ganar la guerra, pierde las elecciones y asume Clement Attlee. Este señor empezó con una serie de reformas estatistas, nacionalizando cosas, que Anthony Fisher lo preocupó mucho porque veía que Inglaterra se estaba transformando, iba hacia una nueva Unión Soviética, ¿no? Entonces, Fisher, que había leído el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, que era del año 44 ese libro que realmente recomiendo, es una crítica al colectivismo de Hayek que es muy, muy buena, muy interesante. Lo contacta al profesor en la universidad y resumiendo le dice, bueno, mire profesor, yo veo que está pasando esto, me preocupa hacia dónde vamos, he hecho algún dinero, me siento con espalda como para hacer política, quiero meterme en política, quiero ayudar a cambiar Inglaterra. Y la respuesta de Hayek fue, no te metas en política. Si realmente tu interés es contribuir a que haya un cambio en nuestro país, libra la batalla en el mundo de las ideas. Y así fue que Fisher le hizo caso y creó, creo que en el año 53, el Institute of Economic Affairs, que hasta el día de hoy existe. Ese instituto que era un think tank, un centro, un tanque de pensamiento que se dedicó a trabajar y difundir las ideas de la libertad individual, del sentido común, del poder del ciudadano, de la limitación de los poderes de los gobernantes. En ese think tank, años más tarde, fue parte Margaret Thatcher, que después en el año 79 gana las elecciones en Inglaterra y pudo hacer las reformas liberales que realmente hizo y que sacaron a Inglaterra de la pobreza, porque Inglaterra en el 79 no era la que es hoy.
subsidios, nacionalizaciones, deuda, un desastre. Y siempre quedó la frase de Margaret Thatcher en reconocimiento a este instituto, diciendo que, bueno, que ella no podría haber hecho los cambios que hizo sin antes no haber tenido un trabajo de base que preparó el terreno. Ella decía, les reconocía a Fisher y a los demás integrantes del instituto, decía, they were few, they were right, and they saved Britain. Eran pocos, tenían razón y salvaron Inglaterra. Hubo gente que estuvo dispuesta a sembrar en el desierto, sin medir los resultados cortoplacistas, que son los que nos condenan a estar presos de la coyuntura, como perros histéricos, dando círculos, tratando de movernos al rabo. Bueno, esta gente salió de la coyuntura, se permitió apostar a largo plazo. Fisher, lamentablemente, los cambios, no sé si los habrá visto, no creo, pero vaya si fue productiva su contribución. Por eso es que hay que ir por ese lado, hay que dar la batalla cultural, una batalla que hoy está ganada por el discurso estatista, redistributivo, en fin. En estos libros, el primer tomo, el lector lo que va a encontrar es una crítica con mucho dato al estado de bienestar. Yo digo que el uruguayo padece de la enfermedad de la estatitis, ¿no? Porque no podemos concebir nada si no es a partir de papá Estado o mamá Intendencia solucionándonos los problemas. Y en el segundo tomo, también crítico del Estado, se intenta ir un poquito más allá, a partir de, decir, cuáles serían las, por lo menos 4 reformas que yo visualizaba como indispensables para que el Estado pueda cambiar y apartarse un poco y darle más poder a la gente. Es una reforma educativa, una reforma laboral, para mí es imprescindible, una reforma del sistema de jubilaciones y una apertura comercial. Librar tratados de libre comercio con medio planeta, si fuera posible. Pero diría crítica y propuesta en el segundo tomo. En el primer tomo también hay un capítulo que se llama Estatismo e Igualdad. La igualdad es un término que ha sido bastardeado en los últimos años, en donde se cree que una sociedad igualitaria es moralmente más aceptable que una desigual. Ahora, pero es necesario precisar los conceptos, ¿no? Porque, ¿qué es la igualdad? El artículo 8 de nuestra Constitución lo que dice es que todos los habitantes de la República somos iguales, no reconociéndose otra distinción entre nosotros, sino la de nuestros talentos y la de nuestras virtudes. ¿Bien? Eso lo que dice es que en realidad la única igualdad que tenemos es jurídica, es una igualdad de orden formal. Es la igual dignidad que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Es decir, no es que tenemos derecho a la igualdad jurídica, al mismo trato ante la ley, porque la Constitución lo consagra, sino que lo que hace es la Constitución reconocer un derecho que es preexistente, que es inherente a la condición humana. ¿Bien? Lo que dice en definitiva es que somos todos distintos. Y si somos todos distintos, es lógico pensar que vamos a obtener resultados distintos en nuestras distintas actividades. A algunos les gusta la lectura, a otros las ciencias duras, a otros juegan mejor al fútbol que otros y otros son mejores con las manualidades, en fin, etc. El problema es que ha sido tan bastardeado este concepto que se quiere lograr una igualdad en los resultados, ¿no? Y se ha instalado el concepto de las discriminaciones positivas, ¿no? Entonces, las leyes de cuota, y generando un desigual trato ante la ley. Yo le pongo un ejemplo bien práctico. El artículo 7 de la Constitución dice que todos los habitantes tenemos derecho a ser protegidos en el goce de nuestra vida, libertad, honor, seguridad, trabajo y propiedad. Bien, el valor vida es lo mismo, vale lo mismo, nuestra condición de seres humanos. Sin embargo, para nuestro legislador, a partir de la ley 19.538, creo que fue la que consagró la agravante especial al delito de homicidio del femicidio, establece que si la víctima de un homicidio es mujer
y la causa de su muerte fue la razón de odio, desprecio por su condición de tal, habrá un incremento de la pena, se aplicará una agravante especial. Ahí tenemos un claro ejemplo donde el valor vida hoy no es el mismo. No es lo mismo si muere un hombre que si muere una mujer. Si una mujer matara a un hombre por desprecio, por odio, por su condición de tal, no se le aplica esta agravante, sino que sería un homicidio puro y simple, digamos, por decirlo de alguna manera. La misma ley de género, la 19.580, en su artículo 5, literal G, establece como prioritario el interés de las niñas y las adolescentes. Textual. A contrario, entonces, no es prioritaria la situación de que puedan ser víctimas de violencia los niños varones y los adolescentes varones. Ahí tenemos otro caso de desigual trato ante la ley. Entonces, la igualdad es una sola y es jurídica, solamente. La igualdad del derecho a tener el mismo trato. Ahí se mezclan otros conceptos, ¿no? Como el de igualdad de oportunidades, ¿no? Dicen, bueno, pero hay desigualdades de cuna, en fin, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, a ver, que algo sea moralmente indeseado no significa que sea injusto. Y miren que el problema de la igualdad de oportunidades, yo voy a poner dos ejemplos. Uno, lo he escuchado al profesor Venegas Lynch hablar de esto, ¿no? Dice, bueno, yo quiero jugar al tenis, en mi vida agarré una raqueta, ¿no? Y quiero jugar contra Nadal o alguno de estos monstruos del tenis mundial. Para que haya igualdad de oportunidades, yo voy a tener que atarle un brazo a Nadal, es la única manera, o doblarle un tobillo. Si no, va a ser imposible. Es decir, la igualdad de oportunidades necesariamente implica atentar contra la igual libertad de todos los individuos, violentar el derecho de otro. Pongo otro ejemplo. Supongamos que en una familia nace un niño, el papá es hispanoparlante y la mamá viene de, yo qué sé, Estados Unidos, y viven acá en Uruguay. Ese niño va a ser bilingüe prácticamente desde la cuna. Ahora, ¿cómo hacemos para generar igualdad de oportunidades con los restantes niños de la clase, por ejemplo? Que tenemos que poner un burócrata en la puerta de la casa de esta familia para que le impidan hablar en una de las dos lenguas. Necesariamente generar la igualdad en los resultados genera la coacción, el violentar el derecho de alguien. Después siempre se pone como ejemplo la carrera de los 100 metros llanos, ¿no? Dice, bueno, tenemos que todos partir de un mismo punto, ¿no? Ahora, pues claro, como todos somos distintos, como vimos, seguramente uno va a llegar primero, otro capaz que no llega, otro se puede doblar un tobillo y no llegar en esa carrera. Bueno, entonces si decimos que hubo igualdad de oportunidades, ese resultado final de la carrera deberá ser respetado, porque fue lícito, fue respetar el pacto. ¿Y cómo hacemos para volver a generar igualdad de oportunidades con esos desiguales resultados que se generaron? Tenemos que volver a cercenar el derecho del que ganó. En el mercado, como vimos, somos todos, no es un juego de suma cero, no es que uno gana y todos pierden. Pongo este ejemplo. Steve Jobs, estos tipos que son brillantes y que generaron toda esta tecnología que nos permite hoy estar reunidos virtualmente, son benefactores sociales. Son personas que con sus contribuciones, con su genio creador, con su capacidad, con sus talentos y sus virtudes, nos han hecho la vida más fácil a todos. Todos de alguna manera nos hemos enriquecido. Pero no pongamos un ejemplo de eso, vayamos a un lugar más cercano. El panadero del barrio. Si en el barrio no hay una panadería y viene alguien que decide invertir por una panadería y satisface las demandas de los clientes, es otro tipo que es un benefactor, que nos ahorra a nosotros tiempo y la posibilidad de que si no tendríamos que fabricar nosotros el pan. En fin, por eso es que hay que ser muy cuidadosos con los conceptos. Ahora, claro, ¿cuál es la respuesta de los estatistas, ¿no? con estas cosas, ¿no? Y bueno, sí, la respuesta de los políticos es estatizar todo, porque de esa manera tienen un mayor control sobre nuestras vidas. Eso sí, los hijos de los gobernantes seguramente no estudian en la escuela pública, ni tampoco se atienden en los hospitales públicos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. De modo que, bueno, es necesario correr el eje del debate
generar estas instancias para dar la batalla cultural. No sé, Matías, si querés hacer alguna pregunta o si no, con mucho gusto sigo. Sí, Fernando, es absolutamente interesante lo que comentas, ¿no? Porque me parece que es como un poco un lugar común el criticar y el cuestionar, digamos, que bueno, que uno paga mucho impuesto o que en definitiva en este país tiene muchísimas regulaciones y demás. Pero cuando uno lo ve, digamos, negro sobre blanco, que es lo que tú haces, digamos, en tus dos libros, sobre todo en el primero, uno se horroriza ante, digamos, no solo la cantidad de regulaciones, sino solo la cantidad de prohibiciones y limitaciones que impone el Estado, sino además el poco fundamento que tiene la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Porque cuando uno empieza a desgranar, por ejemplo, en un pasaje del primer tomo, tú pones en cuestión el monopolio del Estado en lo que respecta a los seguros por accidentes laborales, ¿no? Que la reforma que se dio en la década de los 90, que estas son cosas que está bueno machacarlas y siempre decirlas, digamos, hasta hace menos de 30 años Uruguay tenía un monopolio estatal absoluto en lo que respecta al mercado de seguros, absoluto. Antes del vallismo había una infinidad de, bueno, compañías privadas, sobre todo británicas, que brindaban seguros como quien puede comprar cualquier otro servicio. Digamos, esta lógica de la desconfianza del lucro y de la desconfianza de la iniciativa privada llevó al absurdo de que el Estado tuviese el monopolio del mercado de seguros a través del Banco de Seguros. Uno puede decir, bueno, perfecto, fue una desestatización, fue una liberalización del mercado, excelente, pero siempre con esa reserva de que algo se tenía que quedar el Estado, ¿no? Y ese algo fueron, digamos, el mercado de los seguros de accidentes de trabajo. La cuestión es, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si abres el melón, por qué no lo abres en su totalidad? ¿Por qué te tienes que quedar con algo? Entonces, siempre está esta lógica de que, bueno, está bien, nos abrimos, pero un poco, ¿no? No tanto, porque es mucho, vamos muy rápido. Lo mismo pasó con la reforma jubilatoria también en la década de los 90. Es decir, se crearon, digamos, las AFAP, pero siempre con una participación del Estado. Vamos a un sistema mixto, ¿no? Por ejemplo, con la despenalización de la producción del cannabis. Bueno, perfecto, pero fue una solución a la uruguaya, con el Estado, con un ente como el IRCA absolutamente insólito, que no ayuda en nada. Bueno, esta cuestión de, está bien, digamos, las liberalizaciones que se han hecho en Uruguay siempre han sido parciales, y eso demuestra cuán arraigado está el estatismo y la estatolatría en este país, ¿no? Esta desconfianza a casi, digamos, esa situación de vértigo y de ansiedad que supone para el uruguayo medio el que el Estado no esté, que el Estado se corra al 100%. El Estado siempre tiene que estar en algún punto, ¿no? O controlando, fiscalizando, o brindando algún bien, o brindando algún servicio. Entonces yo creo que la trascendencia de tu libro, Fernando, de tu obra, es decir, bueno, a ver, no solo criticar, digamos, desde la indignación, sino también desde, bueno, vamos a analizar este tipo de fundamentos, ¿no? Digamos, cuál es, en el fondo, qué es lo que sustenta o qué es lo que respalda este tipo de intervenciones. Y en el fondo, a mí, digamos, esto es una opinión muy, muy personal, una interpretación muy personal, pero creo que tú un poco lo comentabas en tu introducción. En el fondo lo que queda es pura metafísica, ¿no? Es decir, esta idea de que el Estado es o bien una entidad supra, ¿no?, divina, o que encarna eso que nadie ha sabido definir con cierta precisión, que es el bien público, ¿no?, o el interés general, que incluso la Constitución lo pone en el artículo 7 para nada más y nada menos que limitar derechos individuales. Ahora, la cuestión está en, bueno, ¿qué es el interés general? En el fondo termina siendo, como sabemos, una especie de formalidad o de ritualismo que utilizan los legisladores para, bueno, simplemente invocar, bueno, esto es por razones de interés general. Ni siquiera se toman el trabajo de justificar con dos líneas por qué. Digamos, el interés general está en juego, ¿no? Porque nadie sabe qué es el interés general, y en la práctica, y me parece que este es un punto bien interesante, interés general es igual a interés del Estado. Y este es un punto que está bueno resaltarlo, es decir, el Estado funciona como un organismo que tiene intereses propios, digamos, la clase burocrática tiene intereses propios, y siempre va a estar defendiéndose, ¿no? Siempre va a estar intentando conservar, digamos, su lugar en la sociedad. Y yo creo que la crítica al Estado tiene que ser como una de las banderas fundamentales del liberalismo, ¿no? Pero, digamos, una crítica desde, como bien tú haces, Fernando, desde la presentación de datos y además también desde la presentación de propuestas, y por eso está muy buena la segunda parte del libro, digamos, el segundo tomo, en donde, digamos, no es solamente una crítica reactiva, no solo una crítica, una queja desde la disconformidad, sino también, bueno,
se pueden hacer cosas, se puede avanzar. Nueva Zelanda lo logró hace 50 años atrás, Australia lo logró. El ejemplo que tú ponías del thatcherismo, o sea, Thatcher tomó una Inglaterra, una Gran Bretaña, digamos, dominada por el laboralismo, por el Partido Laboralista, y la transformó en una potencia mundial, ¿no? Obviamente que sin, digamos, no es que los costos fueron bajos, sino que su digamos, crítica frontal y su posición firme respecto al sindicalismo, ¿no? Hay que recordar las huelgas, digamos, del carbón, ¿no? El carbón. Un año se la bancó. Y se la bancó Thatcher. Bueno, por algo se ganó el mote de la dama de hierro, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que en el fondo lo que hay que, me parece dejar claro, y tu libro lo deja, es que esto no es fácil. Es decir, la crítica es algo bien interesante, pero las propuestas y las reformas no son fáciles. Y hay que tener realmente mucha voluntad y muchas ganas de poder hacerlo. Y lamentablemente nuestra clase política me parece que no tiene ni el interés ni la capacidad como para realmente, digamos, hablando en criollo, bancarse la toma que supone realizar o asumir los costos políticos que supone realizar reformas necesarias para este país, que es básicamente no ganar por lo menos por 5 años, ¿no? Claro. O sea, perder las siguientes elecciones. Sí. A este país le sobran políticos y le faltan estadistas. El político está permanentemente preso de la coyuntura porque, bueno, tiene que ir hacia, como lo decía, son cazadores de votos. Entonces tienen que ir y decir lo que la gente quiere y demanda. Lo que hay que cambiar es la demanda, precisamente a través de la batalla cultural. Sí. Por eso es que yo tengo 42 años, desde que empecé a votar, que fueron las elecciones del 99, de esa fecha hasta entonces no he parado de observar que lo que hay son promesas de cosas gratis, nada más. Es saber quién promete más, saber quién es más progresista, quién es más cool, ¿no? El Estado no para de crecer. Y entre otras cosas, a los gobernantes esto no les va a interesar porque obviamente les va a implicar autoflagelarse, pegarse un tiro en los pies. Es decir, si el Estado es grande, el aparato burocrático es grande, mayores son las posibilidades de colocar amigos, familiares, y aquellos políticos que integran las listas sábanas y que no consiguieron el caudal de votos suficientes y los coloco en aquel carguito. Claro, por eso es que es muy difícil. Pero por eso es que yo decía que la batalla es cultural y no es electoral, porque en esta lógica de prometer cosas gratis cada 5 años, después si alguno gana, tampoco puede hacer los cambios, porque llegan sin mandato teórico, ¿no? Es decir, claro, si uno prometió cosas gratis y después viene a hacer reformas en otro sentido, es lo que tú decías, Matías. Se cavó la fosa y en 5 años no gana. Entonces, estamos presos de esta coyuntura. Tú hablabas de los monopolios, ¿no? Y tal cual, sí, hoy todavía tenemos estos monopolios de ANCAP, AFE, mismo el Banco de Seguros en materia de accidentes laborales y demás. A ver, la pregunta es, ¿todos los monopolios son malos? Yo me atrevería a decir, son malos los que son impuestos por ley. Eso sí que son malos. ¿Qué incentivo tiene el monopolio para mejorar, ser eficiente si no tiene competencia? Cazan el gallinero, no corre ningún riesgo. Por eso que somos víctimas nosotros de ANCAP. Es decir, alguna vez le escuché decir a Guillermo Sicardi, frase que comparto, decía, bueno, ANCAP no da ganancias, da robancias. Y es así, pero claro, que es facilísimo. Si pagamos un sobreprecio de, no sé, 11, 14 pesos por litro de nafta para tapar los agujeros de las pésimas decisiones que han tomado estos ineptos profesionales que han gobernado, que han estado en la presidencia de ANCAP. Ahora, dicen, bueno, si queda todo librado al mercado, a este ser malévolo, pero bueno, dijimos que somos todos, ¿no? Se pueden dar monopolios de hecho. A ver, yo pregunto, ¿y cuál es el problema? Si tenemos un comerciante, no sé, una carnicería que tiene el monopolio de la venta de carne en mi ciudad, en Fray Bentos, ¿no? Pero lo logró a base de vender excelentes productos a buenos precios, de buena calidad, que logra que las preferencias del público vayan ahí. ¿Cuál es el problema? Evidentemente que si genera una situación monopólica, en algún momento la calidad, al no tener competencia, por eso que la competencia es tan saludable, es tan sana y nos beneficia a todos nosotros, a todos los consumidores, seguramente se va a dormir a los laureles y no va a faltar alguno que aparezca
para hacerle competencia y en esa lógica de bajar precios y ofrecer mejores productos, de seducir al cliente, nos vamos a beneficiar todos. Pero el problema es siempre estar pidiendo a gritos la protección del Estado. Mirá, Matías, acá en Fraiventos se está por instalar un supermercado de grandes superficies, ¿no? Y además ahora se están por abrir las fronteras, ¿no? Con Gualeguaychú, estamos a media hora, ciudades que hemos estado hermanadas durante toda la vida y lamentablemente culpa de estos seres irracionales que hicieron el piquete cuando las papeleras y demás, generó un daño muy grande en vínculos de dos ciudades hermanas, realmente, como eran Fraiventos y Gualeguaychú. Pero digo, se van a abrir las fronteras, ¿bien? Sabido es que comprar en Gualeguaychú es, y más con la coyuntura, con el tipo de cambio como está hoy, es 10 veces más barato que hacerlo acá, ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción del centro comercial de Fraiventos? Pedir auxilio al Estado y a la Intendencia para que le den regulaciones especiales para evitar que la gente compre en otro lado. Es decir, le voy a pedir al lobo que me cuide las ovejas. Es decir, a quien es la causa de mis males, a quien me mata impuestos, a regulaciones, que no me deja vivir, me asfixia, le voy a pedir que me solucione este problema. Es una locura, pero es así. Entonces, eso nos da la pauta de que el tema es realmente cultural, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Lo que hablaba de los cazadores de votos, ¿no? Hubo un partido de la coalición, un partido político, que enseguida propuso un proyecto de ley, ¿no? Limitando las compras en el extranjero y tal, con descuentos de 20% para comprar acá. A ver, señores, si somos caros, es porque, si nos falta plata en el bolsillo, es porque nos sobra Estado, seguramente. Eso es lo que habría que pensar y repensar los comerciantes, pero bueno, es parte de esta dinámica estatista, ¿no? Es que absolutamente, Fernando, porque además uno se pone, yo por lo menos en lo personal me pongo a pensar cuál es el límite, digamos, porque siempre parece ser que los políticos se ponen, o tienen una creatividad casi infinita o ilimitada para ir digamos, o para avanzar o socavar o someter las libertades individuales, además, por fundamentos que son absolutamente irracionales, porque uno puede pensar que las intervenciones clásicas, ¿no?, del Estado en la economía, generando monopolios, regulando el mercado laboral, regulando otras variables macroeconómicas que son como clásicas, uno puede obviamente estar en contra, y yo en lo personal lo estoy, pero uno puede decir, bueno, del otro lado hay, bueno, un fundamento, hay algo, por lo menos un discurso que con el que uno se puede sentar a debatir. Pero en los últimos años en Uruguay se han dado, digamos, un conjunto de propuestas, que algunas terminaron en ley, otras no, de derecha y de izquierda, de centro, digamos, de todas las tiendas políticas, y esto creo que es un poco lo más alarmante, es que el estatismo está, digamos, es transversal, ¿no? Está en todo el espectro. Exactamente. La última que me enteré hace muy pocos días, un diputado colorado presentó un proyecto de ley para regular, digamos, lo que respecta a la tenencia de animales de compañía en las unidades de propiedad horizontal. Una cosa sí, absolutamente delirante, o sea, básicamente impedir que los reglamentos de copropiedad prohíban que una persona pueda tener animales de compañía o mascotas en el apartamento que va a alquilar. Un avasallamiento del derecho de propiedad privada, de la libertad de negociación, absolutamente enorme, pero además el motivo es irrisorio. O sea, porque nuevamente hay una enorme desconfianza en la libertad individual. Si uno tiene un animal de compañía, tiene 2 perros y 2 gatos, quiere alquilar en un lugar en donde no le van a dejar convivir con ellos, bueno, alquilará en otro lugar. Seguramente va a haber alguien que oferte o que le dé un servicio que le sirva, ¿no? Lo último, que también es algo de similar irracionalidad, la ley de talles, ¿no? Una cosa también absolutamente descabellada y que de alguna manera reafirma aquello que Bastiat decía, digamos, en ese famoso artículo titulado Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Yeah. Esta cuestión de que el estatismo se queda solamente con lo que se ve. Los políticos, digamos, lo que tienen para promocionar y lo que tienen para mostrarle a la gente son los beneficios inmediatos. Bueno, sí, vamos a poner, en Argentina, por ejemplo, ¿no?, con el control de precios, sí, estamos combatiendo a los empresarios ávaros y más. Lo que se ve es, bueno, el Estado se está preocupando por el precio de los alimentos de los ciudadanos, pero lo que no se ve es el desabastecimiento, que viene indefectiblemente.
¿no? Lo que no se ve es eso, la pérdida de rentabilidad, la pérdida de atractivo para las inversiones. Entonces, te pongo otro ejemplo, Matías, con lo que decís, retomando, perdoná, pero me parece que es oportuno, de lo que se ve y lo que no se ve. Los jornales solidarios que se crearon hace poco, lo mismo. Es decir, salen con bombos, platillos y redoblantes a anunciarlo, y en realidad son subsidios encubiertos. Lo que se ve es eso, los 12.500 pesos por quincena que cobra el beneficiario del plan, que los va a gastar en el supermercado del barrio. Ahora, lo que no se ve es esa plata que le sacaste al contribuyente que no la puede gastar porque se lo prohibieron, ¿no? Precisamente. Es lo mismo. Exactamente. Perdona, seguí. No, pero es que iba un poco por ese lado, y además que resaltar que la propia, digamos, ingeniería constitucional de nuestro país impide que este estatismo tenga, o estos avances sobre la libertad individual, o sobre las libertades o los derechos individuales, tengan realmente algo de eficacia. Y eso está bueno también resaltarlo, quizás para aquellos que no son versados o digamos, nosotros quizás por un defecto profesional lo tenemos más presente. Pero tener en cuenta que si una ley avasalla derechos individuales y uno se siente lesionado, el único mecanismo rápido y directo que tiene es ir ante la Suprema Corte de Justicia y presentar una acción de inconstitucionalidad. Algo que, bueno, obviamente lleva tiempo, lleva dinero, y que en definitiva es solucionar el problema para un caso concreto, en caso que efectivamente la Suprema Corte le dé la razón y declare inconstitucional, pero el problema de fondo sigue, ¿no? Totalmente. Y yo creo que lo más nefasto de todo es que en este país nos llenamos la boca, digamos, y sacamos bandera por nuestra calidad democrática, pero, por ejemplo, no se pueden someter a referéndum los impuestos. Eso es un punto que uno, digamos, choca, digamos, con esta lógica, digamos, de la democracia. ¿Por qué los contribuyentes no podemos, digamos, derogar, si estamos de acuerdo, un impuesto? Porque parece ser que ese principio de la representatividad pura y absoluta, que decir, bueno, nosotros votamos, elegimos nuestros representantes y nuestros representantes se eligen por nosotros, parece ser que tienen muchísimas concesiones y por eso es que existe el referéndum, y lo estamos viendo ahora con el que próximamente se va a realizar sobre la LUC, pero cuando uno toca el erario público, cuando estamos hablando del dinero público, ahí parece ser que la democracia se limita, hay desconfianza. El ciudadano que es muy racional y muy, digamos, cuerdo e inteligente para decidir, no puede decidir respecto a los impuestos, ¿no? La de los políticos no se toca, Matías, esa es sagrada. ¿Ah? Es eso. Ahora, claro. Esto me parece oportuno aportar lo siguiente, porque muchas veces dicen, bueno, pero ustedes son antisistema. No. A ver, primero, reconocemos la república, la democracia como valores naturalmente esenciales para convivir en un marco de libertad, sin duda. Ahora, sí somos o estamos contra el status quo. Eso sí, sin duda. Porque precisamente es el status quo el que nos condena a este estado de malestar en el que vivimos, ¿no? Hemos asistido a muchos chantajes discursivos, ¿no? De los estatistas cuando dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Y ustedes están en contra de que se pongan más impuestos o de los impuestos? Pero es precisamente a partir de estos que se ayuda a los más pobres. Es un típico argumento emocional, sensiblero, que hace que a uno lo ponga en el lugar del egoísta, de mala gente, en fin. Pero a ver, primero, hay que terminar con esa idea de que el Estado todo lo que hace es todo bueno y no tiene costo. Yo el otro día en una charla arrojaba el dato de que en el presupuesto en el año 2019, el presupuesto del MIDES, el 74% se gastó en burocracia. Solo el resto le llegó a quienes más lo necesitan. Entonces, a ver, es claro que no hay nada bueno y que ese buenismo que defiende el Estado, los gobernantes, en realidad es una falacia y nos condena a todos a la pobreza generalizada. Son argumentos obviamente movilizadores, sin duda, pero que no dejan de ser una falacia, porque además es absurda esa idea de que en definitiva termina despreciando a los pobres como que no tuvieran dos manos, dos piernas y capacidad de trabajar y salir adelante. Juan Ramón Rayo y Rodríguez Brown en uno de sus libros dicen, bueno, para los pobres libertad, porque precisamente a cualquier persona que esté pasando por la mala
seguramente le va a resultar mucho más gratificante y dignificante poder salir adelante por sí solo y no estar comiendo la mano de los políticos. Los políticos aman tanto a los pobres que los multiplican. Ese es su negocio, me parece, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hay que hacer es achicar. Naturalmente que, como decía, eso va a implicar una autoflagelación de los políticos y para ello es necesario entonces dar la batalla cultural. Ahora, hay que liberar recursos, ¿no? Ahora dicen, bueno, sí, ¿cómo liberamos recursos en este contexto de crisis, de endeudamiento que tiene el Uruguay y demás? Bueno, hay primero una máxima que deberíamos tener en cuenta, es decir, si yo de 1.000 pesos que le cobro de impuestos a alguien, libero 900, o le cobro 100, mejor dicho, voy a estar liberando 900 pesos más que voy a tener en mi bolsillo para reasignarlos en el resto de la economía. Dice, bueno, sí, pero eso generaría un estallido social no, a ver, no necesariamente. A ver, primero, del aparato burocrático hay un montón de pasos para dar para poder ir achicando el costo del Estado. Pongo algunos ejemplos. Inumet. Es increíble. Por favor, tenemos hoy, creo que agarramos el celular, debe haber 15, 20, 25 aplicaciones que nos dan el informe del tiempo, si hay riesgo amarillo, lo que sea, sin necesidad de tener este organismo que nos cuesta millones, que además hace poco creó una oficina de género para dar los datos del clima. Es un disparate. Veamos sobre esto, Fernando, disculpe que te corte, pero sí. Respecto al Inumet, me gustaría citar unos datos que pones en el tomo 2 de tu libro, que me parece que son fantásticos. ¿Cómo no? Por el tema del presupuesto, uno puede decir, pero no puede ser esto. Acá tú pones en el libro que el presidente de Inumet gana un sueldo de 182.733,77. Presidente de Inumet. 165.535,67 su vicepresidente, la Secretaría General 155.323 y así sucesivamente, ¿no? Solo en el rubro inversiones, la propuesta presupuestaria del Inumet para el periodo 2016-2020, y escuchen esto que es fantástico, fue de 249.584.956 pesos, o sea, casi 250 millones de pesos. Algo así como unos casi 6 millones de dólares, ¿no? Dicho monto incluía rubros como adquisición y mantenimiento de equipos, adquisición y reparación de mobiliario, en fin, de productividad o de gasto productivo absolutamente nada. Y el argumento que tú pones es fantástico, es decir, hoy en día, en pleno siglo XXI, con los datos meteorológicos en la palma de nuestra mano, ¿qué sentido tiene Inumet? Cuando en realidad para los grandes asuntos dependemos de los organismos meteorológicos de Brasil o de Argentina, porque la información que puede dar Inumet en algunos casos es errada o es insuficiente. Entonces, yo creo que este tipo de ejemplo, que Sicardi lo ha puesto también más de una vez respecto al Inumet, pues me parece que es la piedra de toque, ¿no? Es decir, para ver, digamos, la pureza del absurdo en el que puede incurrir el estatismo en nuestro país y que efectivamente incurre. Totalmente. Pero a ver, sigamos buscando más lugares donde poder achicar. Las embajadas, ¿no? Quizá tener tantas embajadas, estos palacios faraónicos que existen con las valijas diplomáticas, con coches oficiales, con choferes, personal diplomático, además se justificaba hace, no sé, 100 años. Hoy día, con el avance de las comunicaciones, no son necesarias. A ver, Guatemala es el país de Latinoamérica que en términos per cápita tiene el volumen mayor de comercio con China. Guatemala no tiene representación diplomática en China. Ese es un claro ejemplo de que es otro lugar donde recortar sin atacar la cuestión social, por decirlo de alguna manera. Televisión pública, que le ponen pública para disfrazar lo que es periodismo estatal, ¿no? A ver, yo digo, ¿hay necesidad de tener una televisión estatal hoy día? Capaz que se justificaba hace, no sé, 60 años en la frontera con Brasil, donde no llegaba alguna señal hispanoparlante y había un tema cultural ahí que se veían más los canales brasileños. Hoy día, totalmente innecesario, se podría suprimir y son cuestiones para liberar aún más recursos. ANCAP, bueno, yo ya no sé qué. Si hubo un momento de la historia para
terminar con esta joda de ANCAP fue esta y no pasó. Es decir, No. sigue el monopolio, bueno, ahí estamos con lo que hablaba, ¿no? Presos de la coyuntura, los políticos y el discurso políticamente correcto. Se fueron al mazo, una promesa de campaña no cumplida, ¿no? Ministerios innecesarios, después ponía el ejemplo del Mides, a ver, 74% destinado a gastarlo en burocracia, no le llega a los más necesitados esa plata, no hay necesidad. En fin, uno empieza a analizar y hay un montón de gastos burocráticos que perfectamente podrían ir liberando recursos para vivir mejor. Bueno, secretarías, Fernando, Sí. que están, digamos, inconstitucionalmente, además, en la presidencia de la Nación, que el Frente Amplio ha creado a rolete, digamos, la Junta Nacional de Drogas, la UNACEB, en fin, uno puede empezar a recortar grasa del Estado, digamos, pero Totalmente. que tiene muchísimo, porque además, y yo creo que este es el punto que hay que volver, no cumplen ninguna función realmente genuina que le genera algún tipo de aporte a la sociedad, más allá de una agencia de colocación de mano de obra, que es lo que siempre ha sido el Estado. Es decir, obviamente que el Estado da empleo, obviamente que ese empleo no es genuino porque no, digamos, su salario no está en función de variables de productividad como si están los puestos de empleo en el sector privado. Entonces, obviamente, si todos, el único rol de este tipo de agencias es no dejar gente sin empleo o darle empleo a la gente, bueno, me parece que es en definitiva caer en una gran tomadura de pelo. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad, Fernando, para traerte un poquito más a la actualidad. Bien. En los últimos eslóganes y, digamos, spot publicitarios que ha sacado, digamos, la campaña por el no respecto a la LUC, se ha hecho especial hincapié en la libertad, ¿no? Es como la bandera que va a tomar el gobierno, y al parecer está tomando el oficialismo, para defender la ley de urgente consideración, a los 135 artículos que van a ser sometidos a consideración popular, es la libertad, ¿no? Bueno, te hablan de libertad financiera, te hablan de la libertad en lo que respecta al trabajo, libertad en la educación, en fin, ¿cómo ves eso, digamos? En tu opinión, ¿la ley de urgente consideración supuso un retroceso del estatismo, un avance de la libertad, o no es tan así como lo pintan? ¿Cómo lo ves? Sí, no, a ver, yo la leía, la ley, sí. En modo alguno, esto lo pone el presidente de la República como el nuevo John Galt. No, lejísimos de eso. Es que lo quieren pintar así un poco, No, enorme le queda, enorme. Sí es verdad que tiene algunos aspectos la LUC que avanza un poco más. Yo me quiero quedar con 3 o 4 puntos. Uno es la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera, me parece bien, le da mayor libertad al individuo. Aplausos para el gobierno en eso. En materia de adopciones, si bien no se elimina el RUA, el registro único de adoptantes, por lo menos admite la excepción, la adopción por excepción, en donde no hay que recorrer al monopolio que tiene el Estado a través del INAU en este tema. Reforma saludable. En materia de alquileres, destaco también la posibilidad del arrendamiento sin garantía. Me parece que es una muy buena herramienta, le da mayor libertad al individuo, sobre todo a los más débiles, lo que hablábamos, cómo las regulaciones perjudican a los menos preparados, a los más débiles. Hoy la posibilidad del arrendamiento sin garantía es una ventaja para el que menos tiene, que no puede conseguir una garantía solvente o disponer de 6 meses por adelantado de un alquiler. Me parece que está bueno. Está bueno además que es un sistema que se aplica solo si hay acuerdo de partes, ¿tá? Es decir, deja la libertad de contratación de manifiesto, si no rige el sistema de la 14219, la ley de arrendamientos urbanos de la década del 70 es la que sigue rigiendo por defecto, que habría que derogarla también, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Y después el otro punto a destacar también de la LUC es la posibilidad de declarar ilícitos los piquetes y garantizar el trabajo a quienes, ante la posibilidad de una ocupación, poder trabajar. A grandes rasgos me parece que eso sí es un avance. Yo esperaba mucho más de la LUC. El proyecto original, por ejemplo, terminaba con el monopolio ANCAP, que finalmente después no se incluyó, a la vez que esperaba más de este gobierno también, justo es decir, pero en esos puntos me parece que está bueno. Ahora, de ahí a decir que este gobierno es liberal, no, estamos muy lejos de eso, me parece. Creo que es que la LUC
En esos temas me parece que está bueno que se pueda mantener, y poca cosa más, si no es que es Esto me parece que el tema del referéndum de la LUC es tratar de jugar una pulseada al gobierno. Esa es la intencionalidad. No le va la vida al país con esta ley. Sí esperaba más de la LUC, por ejemplo, en materia laboral, la reforma laboral, ¿no? Es decir, yo decía al principio, hoy toda la legislación laboral está enemistada con la generación de empleo. Es decir, todas estas regulaciones, prohibiciones, despidos tarifados, salarios mínimos, consejos de salario, lo que hace es lo que decía, imposibilitar a que los menos preparados puedan ingresar a trabajar. Ahí sí estamos en el debe, me parece. De igual modo también se está en el debe con muchas otras cosas, ¿no? Yo que sé, en materia de educación, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo que en materia de educación el Uruguay tiene un debe. Las pruebas PISA así lo demuestran. Primero los datos, como decía Friedman. Y los datos dicen que no estamos bien. Ahora bien, cambia el gobierno, pero lo que cambia son los actores de una misma película. ¿Ah? Entonces yo en el segundo tomo propongo ir a más. Es decir, digo, el Estado no tiene el deber de crear escuelas y liceos. Tiene el deber de proveer educación, que no es lo mismo. Y en tal sentido, por ejemplo, entre varias opciones que puede haber, pero puede subsidiar la oferta educativa o subsidiar la demanda educativa. Hoy lo que hace el Estado es subsidiar la oferta, es decir, de la plata obtenida coactivamente a través de los impuestos, va al sistema educativo. Lo que proponemos en el segundo tomo es subsidiar la demanda educativa. Esto es, el 4,5% del PBI que se destina a educación se pueda dar ya no a las escuelas y liceos, sino a los padres, ¿ah? A través de un voucher educativo. Entonces, ese padre va a poder elegir a qué institución mandar a sus hijos. Eso naturalmente que tiene la ventaja de que el poder ahora lo tiene el ciudadano, es decir, y obliga al centro educativo a ser eficiente, a preocuparse por brindar un mejor servicio. Imagínense ustedes, vamos a una escuela, a un liceo donde permanentemente hay paros, los docentes están en huelga, hay ocupaciones, no van, faltan. Bueno, ¿qué es lo que hace ese padre o madre con el chiquilín? Lo cambia el centro educativo. Entonces, esto nada tiene que ver con mercantilizar la educación, como se ha dicho por ahí. Es simplemente ir en sintonía en la línea de darle poder al individuo. Crear marcos institucionales que limiten el poder del Estado. Obligue a ser eficiente, ¿no? Naturalmente que siga habiendo una extracción coactiva de los ingresos para ello, pero me parece mucho más saludable esto, el sistema de voucher, que lo que tenemos hoy día. Más allá de que yo abogo por una educación curricular libre, es decir, que no haya una currícula estatal. ¿Ah? Yo pongo este ejemplo siempre. Leonardo da Vinci, uno de los genios más grandes que dio la historia de la humanidad, nunca fue a la escuela. Y él firmaba sus escritos, ponía Leonardo da Vinci, hijo de la experiencia. De eso se trata. Porque además siempre se habla de educación pública y privada, bueno, pero la educación privada también es para el público. En realidad, cuando hablamos de liberar la currícula es porque lo que tenemos es educación estatal. Como queda feo decirlo, lo mismo que con el periodismo, le ponen educación pública, pero en realidad es educación estatal. Entonces creo que liberando la currícula también evitamos caer en el adoctrinamiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es necesario dar un paso más también, yo decía, en materia de jubilaciones, otro de los grandes problemas, de los grandes debes que tiene el Uruguay. Yo desde que me conozco con nariz, siempre se ha escuchado hablar a políticos de todos los partidos decir que el Uruguay se debe una gran reforma jubilatoria. Esa reforma para mí no pasa por extender la edad de jubilación, que puede ser una variable, pero digo, lo que hay que cambiar es el paradigma de cambiar el sistema. Este sistema de reparto que lo creó Bismarck en Alemania a fines del siglo XIX, es una gran pirámide de Ponzi, es una verdadera estafa en realidad, porque lo que hace el trabajador no es ahorrar para su futura jubilación, sino lo que hace es pagar impuestos, que no es lo mismo. Claro, este sistema cuando lo creó Bismarck a fines del siglo XIX,
tuvo la ventaja de que, claro, la gente vivía en promedio mucho menos de lo que vive ahora. Entonces, el trabajador trabajaba toda su vida, aportaba, eran retraídos coactivamente sus ingresos, parte de los mismos para el fondo de jubilación, y cuando se jubilaba se moría al poco tiempo, directamente no llegaba a jubilarse. Entonces este sistema fue exitoso. ¿Y por qué? Porque les permitió a los estados hacer caja y expandir el gasto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy tenemos el problema que la gente promedialmente vive mucho más. El sistema, ¿cómo se mantiene? Y se mantiene a través de deuda. Es la única manera. Entonces, hay que cambiar el paradigma. Hay que hacer una reforma de verdad. Y la reforma para mí es ir hacia el modelo, al sistema previsional chileno. Tenemos un muy buen ejemplo ahí de un sistema que es exitoso, que tiene las tasas de reparto más altas de la región. ¿Ah? La tasa de reparto es lo que surge entre lo que ganaba cuando era activo y lo que gano cuando era pasivo. Hay que ir hacia los sistemas de ahorro individual. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el sistema chileno, aprovecho y digo, tiene 3 pilares. Tiene un pilar de ahorro individual, en donde le retienen coactivamente al trabajador un 10% de sus ingresos y va a una cuenta de ahorro individual suya, propia, no va a la caja del Estado para que la gaste después en sus amigos. Tiene un segundo pilar que es voluntario, en donde por encima de ese 10% el trabajador puede elegir, mire, quiero que me retengan un 5% más, un 10% más, y el tercer pilar solidario, que es ahí sí redistributivo para aquellas situaciones de extrema necesidad. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos retienen los aportes jubilatorios coactivamente, pero si, por ejemplo, después de haber trabajado 25 años, me muero, esa plata no va para mis hijos, no es heredable. Esa plata quedó en la caja del Estado. Por eso digo que es una gran estafa, porque nosotros no ahorramos para la jubilación, pagamos impuestos. En el otro sistema, si yo me muero sin jubilarme, esa plata queda para mis hijos. ¿Ah? Es claramente mucho más beneficioso y no tiene por qué estar el Estado proveyendo esto. Naturalmente que para pasar un sistema a otro hay que hacer caja primero, ¿ah? para poder hacerlo no en una situación de déficit fiscal como la tenemos. Pero bueno, se podrían vender algunos clavos de las empresas públicas que tenemos y con esa plata hacer el colchón necesario para hacer la transición. A mí me gusta citar siempre a Agustín Echevarne, que es un economista argentino, que en este tema él hace un estudio en su libro que se llama La clave es la libertad. Pone este ejemplo que me parece muy gráfico. Toma como referencia a un trabajador argentino que gana un salario mínimo durante toda su vida, ¿no? En ese lapso el Estado a ese trabajador le retuvo el equivalente a 7 casas. Cuando se jubila, si es que logra completar la expectativa de vida, el Estado le devuelve el equivalente a 1 casa. Se le quedó con 6 en el camino. Por eso es que decimos que este sistema verdaderamente es una estafa, es un robo, y habría que tratar de generar las condiciones para poder cambiarlo. Lo otro, bueno, comerciar con medio planeta, como digo en el libro, de ser posible, sobre la base, porque a veces dicen, sí, bueno, los países chicos como nosotros, como el Uruguay, ceden ante las grandes potencias y quedamos en desventaja y demás. Bueno, a ver, no es así, es lo que Stuart Mill hablaba de la paradoja de Stuart Mill, de que el país chico es el que más se beneficia del libre comercio más que el grande. A mí me gusta citar un ejemplo que usa el profesor Spert en la Argentina devorada y pone este ejemplo. Dice, imaginemos un pequeño país, una isla, que se dedican a extraer cocos de las palmeras, ¿no? Los cocos andan por todos lados, son comparativamente mucho más baratos y tienen una sola vaca. Y todo el mundo se muere de ganas de comer un churrasco de esa pobre vaca. Entonces, comparativamente, los cocos son mucho más baratos que las vacas. Ahora dice, en algún momento esta isla logra un convenio con Estados Unidos, con el estado de Texas, donde las vacas, el ganado se produce a granel. ¿Ah? Para la economía de Estados Unidos, recibir los cocos de esta isla no le mueve la aguja, ni lo va a sentir. Para la economía de la isla, incluso permite aumentar la producción de algo que ya les es muy barato. Pero significativamente, ahora empiezan a recibir vacas, ¿ah? y pueden empezar a comer los churrascos que tanto querían.
el cambio, el dinamismo que generó este pequeño tratado en esa isla es cualitativamente mucho mayor al que pudo haber pasado en el estado de Texas, que ni se enteraron de ese tratado de libre comercio. ¿Quién se benefició más? La isla, evidentemente. El problema es que a veces, como creo que decía Friedman esto, que tenemos que copiar a lo que hicieron los países ricos para hacerse ricos, no lo que hacen ahora que ya son ricos, porque esa es la manera más fácil de empobrecernos que tenemos, ¿no? Me parece que ese también es un punto a transitar. Fernando, te pregunto, digamos, ¿cómo ves esta especie, digamos, de resurgimiento del liberalismo en la región, particularmente con la buena campaña que ha hecho expertos, que está haciendo experto en la provincia de Buenos Aires, el fenómeno de Milei en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo ves este resurgimiento en la región y si crees que puede existir algo así en Uruguay? O si se está dando algo en Uruguay. Sí, ha sido muy saludable. Yo creo que personajes como Milei, tan histriónicos, creo que en Uruguay, por una cuestión de idiosincrasia, no sé si prenderían tanto, me parece, ¿no? Pero, y más allá de alguna diferencia que uno puede tener, la contribución que ha hecho a la batalla cultural Milei es admirable y creo que es el gran reconocimiento que yo le hago, más allá de que uno pueda tener alguna diferencia en algunas formas, pero me parece que más allá del resultado electoral, no sé cómo le va a ir, pero ha instalado, sobre todo en la población más joven, por lo que veo, ha instalado en la agenda discutir estas ideas. A ver, yo, por ejemplo, egresé de la UDELAR. En la carrera de abogacía hay una materia que se llama economía política, que se da en segundo año. Yo en esa materia jamás escuché hablar de Hayek, de Rothbard, de Friedman, de Mises. Samuelson. Era Samuelson, era Keynes, claro, a ver. Marx. Entonces, bueno, Marx ni que hablar. A Marx uno lo ve toda la vida, liceo, facultad, es impresionante. Pero, a ver, por eso digo que está bueno, porque introducen, por eso lo importante de la batalla cultural, ¿no? Han logrado introducir estas ideas y ha despertado el interés en muchas personas y sobre todo, lo destaco, en la gente más joven, que me parece que está bueno. Como siempre digo, estos procesos son lentos, pero bueno, hay que estar dispuestos a transitar con paso de paloma para poder lograr los cambios que tanto anhelamos, ¿no? Yo creo que ha sido un fenómeno muy interesante, y desde ese punto de vista es mi reconocimiento para Milei. Es la figura más representativa, quizá más notoria, pero hay un montón de liberales en Argentina que han contribuido y contribuyen de manera notable. José Luis Espert, con sus 2 libros, La Argentina devorada y La sociedad cómplice, son libros muy interesantes, muy buenos. Agustín Echevarne, Manuel Adorni, en fin, y otros tantos, ¿no? Creo que en Uruguay, esto lo decía Carlos Maggi, Uruguay es la odisea del despacio. No solo somos lentos para jugar al fútbol, también somos lentos para estos cambios, ¿no? Me parece que a otras velocidades, pero se está encendiendo una mecha que es muy saludable en este tema, ¿no? Y engancho con lo que estabas comentando, digamos, de esta dificultad para encontrarse con discursos alternativos, tanto en las instituciones formales de enseñanza, pero también en el día a día, ¿no? Digamos que es como difícil acceder a autores o a ideas que están, digamos, en contradicción con el sentido común, digamos, de países tan estatistas como Uruguay. ¿Cómo llegaste al liberalismo, Fernando? ¿Cómo fue a través de algunas lecturas o a través de experiencias personales? ¿Cómo te embarcaste en este camino? Sí. Bueno, naturalmente, primero, cuando yo salí de facultad era estatista, te podés imaginar, ¿no? Como todos. Sí. Yo esto se lo dije personalmente una vez a Guillermo Sicardi. Él tenía una columna en una radio local de aquí de Fraiventos los días viernes, y por esas cosas del destino lo empecé a escuchar. ¿Ah? Ya me había picado el bichito también de haber escuchado alguna cosa en YouTube y demás, y había empezado
te estoy hablando año 2014, por ahí 2013, y siempre le digo, mirá, a Guillermo le dije un día, este bichito me picó, entre otras cosas, por escucharte a ti. Y eso me llevó, obviamente, a estudiar, a indagar, bastante inquieto intelectualmente, y bueno, y también la facilidad que tiene hoy las redes que posibilitan que podamos, las redes y internet en general, digo, podamos acceder a estos materiales mucho más fácilmente que quizás hace 20 años, ¿no? Bueno, por supuesto, después, a medida que uno se empieza a interiorizar, quiere ir a más, y bueno, y conocí autores como Rayo en España, tiene varios libros. Me permito recomendar, es un libro que se editó en 2019, en abril de 2019, se llama Liberalismo, los 10 principios básicos, capitales del liberalismo, es de Rayo, y después tiene un libro que está muy bueno, que se llama Una revolución liberal para España, que está muy bueno y que da la otra lectura de cómo sería un Estado mínimo, ¿ah? Y toca muchos temas, por ejemplo, en materia de sanidad, ¿no? Hoy es prácticamente impensado decir que el Estado no tenga que hacerse cargo de la salud pública, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pone un ejemplo que es muy bueno. Hay un sistema dentro del sistema de salud que ha funcionado y funciona muy bien en el sistema de libre mercado históricamente, y es el de la odontología. Todo el sistema de los dentistas funciona libremente, con algunas pocas regulaciones, pero digo, después es un régimen de competencia y cada uno vamos al dentista que nos merece mayor confianza y nos presta un mejor servicio. Bueno, hay otras alternativas, no esto del FONASA que lo único que hace es redistribuir pérdidas y hacer un sistema caro, ineficiente y con la demanda limitada. El sistema de, creo que Singapur, en materia de salud pública, tiene un sistema de ahorro individual. Es decir, ahí se retrae del salario del trabajador un 9,5% que va a una cuenta de ahorro individual destinada a los fondos de salud. Y tiene la particularidad de que lo que hablábamos para la jubilación es lo mismo. Si ese trabajador se muere, ese dinero es heredable, es inembargable. Y además, si por ejemplo ese trabajador tiene un hijo, una hermana, un familiar, un amigo que está con problemas de salud, puede transferir desde su cuenta de ahorro individual dinero para que asistan también a esa persona que está pasando por un quebranto de salud. Es una muy buena alternativa que está bueno estudiarla también, y que nos pone de manifiesto que en realidad perfectamente hay otro mundo posible por fuera del Estado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es interesante también ver cómo funcionaba el mundo, digamos, antes del siglo XX, ¿no? Que, digamos, podríamos decir que es el siglo del auge y consolidación del estatismo, ¿no? Cómo funcionaba, por ejemplo, algo que es bien interesante y que Escotado en Los enemigos del comercio lo puntualiza, que es, digamos, el rol que tenían los sindicatos en el siglo XIX era ese, es decir, digamos, funcionar como una especie de seguro, ¿no? Que le brindaba ciertos beneficios en caso de desempleo, ¿no? En caso de enfermedad de los trabajadores afiliados, le daba dinero y mantenía a sus afiliados, ¿no? Funciones que el Estado se apropió durante todo el siglo XX, ¿no? Cosas que digamos, nos parece absolutamente normales, que es que el Estado te subsidie o te financie cuando estás enfermo o que te dé un dinero cuando estás sin empleo, eran, digamos, funciones que la cumplían los sindicatos y tenían sentido, porque funcionaban eso, como sistemas de contingencia o como pólizas de seguro, y era, bueno, una solución plenamente compatible con las libertades individuales, ¿no? Pero es bien interesante eso que comenta Fernando, ¿no? De que yo creo que en los últimos 10 o 15 años, por lo menos en el mundo, digamos, hispanohablante, se ha dado como una especie de resurgir, ¿no? Del liberalismo. Yo creo que también motivado por las redes sociales, ¿no? Por esta cuestión maravillosa que es el poder acceder a información, a toneladas de información las 24 horas, ¿no? Y que están a un clic de distancia y poder encontrarse con figuras del otro lado del Atlántico, ¿no? Como puede ser Ancho Bastos, Rayo, Daniel Lacalle, ¿no? Digamos, todas estas personas que piensan continuamente en los problemas de España,
pero que también son los mismos problemas de Latinoamérica, por una cuestión no solo de afinidad cultural. Entonces, digamos, de alguna manera nos allanan un poco el camino, porque los problemas que tiene España con su sistema de pensiones, con la hiperregulación del mercado laboral, que no es casualidad que España sea el país que tiene mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, no es casualidad. Digamos, en definitiva, o sea, los problemas son los mismos y quizás que las soluciones también sean las mismas, ¿no? Fernando, y como para ya ir cerrando, te pregunto, ¿se viene un tercer tomo del libro? Sí. O por ahí vamos. Ah, bien. Vamos por ahí. No es el tercer tomo, se llama La eterna vigilancia, el costo de la libertad, en honor a la frase de Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de Thomas Jefferson, donde, bueno, un poco es como en tiempos de pandemia, sobre todo, donde las tentaciones de los leviatanes desbocados se acrecientan, bueno, esa actitud de alerta que debemos tener. Es un libro que trata algunos mitos que intenta desterrar, y tiene un capítulo después destinado que se llama La eterna vigilancia en tiempos de pandemia, destinado, bueno, a defender la libertad. La libertad no solo civil, sino también económica, ¿no? De cómo los abusos, el endeudamiento, en fin, atentan contra la propiedad, los proyectos de vida de la gente, y bueno, de eso se trata. Así que, bueno, mira, lo voy a presentar ahora el 19 de noviembre en Fray Ventos, y no tengo fecha aún, pero está confirmado haber una presentación en Montevideo después. Así que, bueno, sí, no, muy contento. Vamos a ver qué repercusión tiene. Fernando, bueno, muchísimos éxitos con ese libro y bueno, espero que lo podamos leer y disfrutar pronto. Te mando un saludo enorme. Muchísimas gracias por la instancia, Fernando. La verdad que el agradecido soy yo. Ha sido un placer, Matías. Muchas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo. Sigan a lo que están haciendo, que es muy bueno. Nuevamente mi reconocimiento. Y bueno, que pasen bien. ¡Viva la libertad! Un abrazo, Fernando. Chao, chao. Otro para ustedes, que anden bien.